sido un trabajo prolífico, enriquecedor, nos ha hecho mejores personas. Y cuando hablo hablo del grupo de investigación y del grupo de profesores del Departamento de Informática Educativa, que afortunadamente ha sido un grupo estable y que, como el día de hoy vemos, nos hemos esmerado por mantener relación con las instituciones educativas. Celebro mucho que el Windsor School esté apoyando los procesos de formación de estos jóvenes investigadores de la guía de su maestro, el profesor Juan Carlos. Y he tenido la oportunidad de conocer los niños, jóvenes investigadores que también están vinculados con el Grupo AVI. Los felicito por eso, Liliana. Realmente son pioneros en esto en Córdoba, y es llamativo que el hecho de ser institución privada, generalmente son las instituciones de educación pública que se vinculan con la universidad pública, ustedes realmente estén dando ese paso de vinculación con la responsabilidad social de multiplicar los modelos que vienen implementando y que han sido exitosos. Ustedes, los conferencistas en este tema, que para mí, y ellos lo saben, es apasionante. Lo vivo con pasión desde que descubrí el sentido de mediar como nuevo paradigma en educación. La mediación cognitiva, entonces, se analiza desde dos perspectivas, porque son dos conceptos que están encerrados en el término, el concepto de mediación y el concepto de cognición. Y le añadí, sin permiso, otro término, que es el de aprendices digitales, para establecer una relación dada la naturaleza del evento. Y la relación no es forzada, espero que lo logremos ver tan claro como lo tengo yo en mi representación. Voy a tratar de ser sintética porque realmente el tema vale la pena que lo profundicen. Esto es más que todo, antes que una conferencia magistral, una invitación para que sigan estudiando, porque la base científica de la profesión de educadores está en la comprensión de lo que somos como seres cognitivos, de lo que somos como seres humanos y de lo que somos como maestros en términos del origen de la palabra maestro. El origen de la palabra maestro, que es el que conduce, el que ayuda a construir, el que lleva al aprendiz joven a niveles de expertise. Ese es el sentido natural del maestro, el que me estructura. Maestro, el que me ayuda a estructurar. Algunos se ofenden porque le dicen maestro, no en este ámbito, pero sí he escuchado gente que prefiere que le digan docente o que le digan educador. A mí me parece que es baladí la discusión. Y parto de la base en que hay tres elementos para analizar esta relación entre mediación cognitiva y aprendices digitales. En primera instancia, ¿qué es cognición y qué es cognición humana? ¿Cómo hemos llegado a ser seres cognitivos? ¿Qué especialidad tiene la cognición humana? En segunda instancia, ¿qué es la mediación? En el más amplio sentido de la palabra mediación tiene muchos significados. Aquí nos vamos a referir a tipos de mediación asociadas a la actuación de educadores y a la interacción de educadores con alumnos o con aprendices. Luego hablaremos de las funciones cognitivas y en un tercer punto de la modificabilidad cognitiva estructural, que es un término desarrollado teórica y experimentalmente por el maestro Ruben Feuerstein de Israel y luego adaptado para Iberoamérica por el doctor Lorenzo Tebar Belmonte, de donde tomo la mayoría de los fundamentos, los supuestos y los postulados que guían la práctica educativa desde la perspectiva del grupo 5. Como me estoy estrenando con Prezi, porque vi que los niños de Windsor School trabajan con Prezi, yo dije, bueno, si ellos pueden. Yo no soy nativa digital, yo soy inmigrante, o yo no sé, ahora vamos adelante a ver las categorías, pero si cualquier cosa falla, ustedes me van a entender, van a ser benevolentes conmigo, ¿ok? Quise no hacer presentaciones en PowerPoint, sino también jugarle a Prezi, ¿sí? Porque ellos lo hacen muy bien. Y ya le dije a Juan Carlos que esté ahí, de ahí atrás, en bambalinas, para que me ayude. Ok, entonces, en primera instancia, ¿qué es la mediación cognitiva? Vamos a tratar de entender qué es lo que somos nosotros como humanos.
Algunos estudiosos dicen que nos hemos envanecido con el hecho de ser humano, pero no somos más que unos pequeños animalitos ególatras, unos bichos, igual que cualquier otro. Yo voy a hacer una aproximación a partir de las cosas que hemos estudiado dentro de nuestro grupo de investigación y a raíz de los estudios que yo he venido haciendo desde que estoy chiquita. Bueno, no he crecido mucho, pero sí, al menos en términos de la experiencia y de lo que he vivido en los procesos de enseñar y de ayudar a crecer a mis propios hijos. No estoy de acuerdo con el personaje que presentaron allí. No estoy de acuerdo en que no existan realmente muchas diferencias. Por eso, el segundo punto en el que quiero hacer a ustedes énfasis y quiero llamar su atención es en recordar desde sus estudios en biología cómo nosotros hemos devenido en humanos a través de un proceso de complejización en el que nosotros fuimos primero sistemas materiales. Vamos a ampliar un poquito. Sistemas materiales que nos volvimos luego sistemas biológicos. Sistemas materiales macromoleculares a sistemas más organizados que eventualmente fueron adquiriendo autonomía y que eventualmente de sésiles o inmóviles o dejarse llevar en el seno acuoso del mundo primitivo, adquirieron la capacidad de moverse independientemente y adquirieron la capacidad de tomar decisiones. La cuarta característica que nos lleva a ser humanos tiene que ver con el refinamiento de la función cognitiva, entendiendo función cognitiva como el conjunto de procesos que permiten que nos acerquemos a los fenómenos, a los procesos del mundo real, del mundo del universo, y que a partir de esa aproximación al universo otorguemos significado a la información que se nos reporta por los sentidos. Es decir, la cognición es un acto o conjunto de procesos que nos permiten conocer, que vuelven la información existente en algo representable en la mente, y esa representación es lo que nosotros entendemos como lo conocido. Cognición y aprendizaje no es lo mismo, pero sin cognición no hay aprendizaje. Luego miraremos la diferencia entre los dos conceptos. Nos devolvemos un poco al tema de la naturaleza humana y encontramos algunas características que quiero destacar. Los humanos tenemos unas características que están determinadas por el aumento del volumen del cerebro. Durante todo el tiempo en que se complejizaron los sistemas materiales, cada vez más se volvió sofisticado el sistema de procesamiento de información. El contacto con el entorno y la enorme variabilidad de las especies hizo que algunos especímenes fueran más ajustados o adaptados, fueran más exitosos en el entorno, y ese tipo de características fueron heredadas por los hijos. Por lo tanto, cuando ya llegamos a la escala de la especie humana, en toda la escala evolutiva, encontramos que lo que nos hace diferentes a otros seres cognitivos es la capacidad de reconocer un patrón, una estructura que se presentó ante nuestros sentidos y que es coherente y que luego puede volverse a presentar, es reconocida. O sea, primero es conocida y luego es reconocida y se asimila y genera un modelo de conducta o de comportamiento. Es decir, dependiendo de lo que observamos y de si lo conocemos de antes o no, podemos generar conductas que pueden denominarse conductas inteligentes. En ese momento se aprende. Cuando la estructura cognitiva reconoce algo que ya había tenido contacto con el sistema o función cognitiva, empieza el proceso de cambio en la estructura del cerebro y se puede decir que se incorpora. Quizá por eso los primeros que empezaron a estudiar el aprendizaje planteaban el aprendizaje como adquisición de modelos existentes. Eso ha ido cambiando con el tiempo y se ha encontrado que si bien aprendemos por adquisición, por asimilación, también hay otras formas de aprender, como el aprendizaje por construcción y reconstrucción. Miren ustedes que la aceptación adaptativa a los cambios ha permitido que nosotros podamos realmente desenvolvernos
en el contexto cambiante. En este camino de la complejización y de volvernos más humanos, entonces ya podemos encontrar que ese sistema nervioso central que evolucionó es el responsable de que nuestra cognición sea distinta de otras cogniciones. La cognición de una amiba, la cognición de una anémona, de todos estos seres que son vivos porque tienen funciones de reproducción, de relación o de interacción con el ambiente, y si tienen relación de producción, de relación con el ambiente, perdón, funciones de relación con el ambiente, esas funciones son informacionales, porque el sustrato donde reposa el hecho, el fenómeno, la energía, lo que reporta un organismo es la información que le va a servir para poderse situar y actuar en consecuencia. Es decir, la relación cognitiva es informacional. El hombre aprendió, gracias a este sistema que le permitió hacer mayor número de relaciones e interacciones en términos neuronales, aprendió a incorporar la información y además descubrió que podía ponerla fuera en sistemas que no eran biológicos. Primero reposaban en la piedra o en un nudo amarrado en un árbol, le permitían recordar o evocar. Entonces empiezan a haber sistemas externos que guardan memorias y que le representan algo a ese espécimen primitivo. Es decir, la cognición humana, debido al desarrollo de la corteza prefrontal, que es donde se desarrollan las abstracciones y se desarrolla el lenguaje, permitió que se pusieran fuera algunas memorias o algunos elementos de memoria que pudieran ser evocados y que despejaran la mente del sujeto primitivo para otros asuntos. Además, esto permitió que se generara una cultura. La cultura, en ese principio, era el cultivo del saber, de aquello que había sido exitoso y que podía ser heredado a los hijos por la conversación. El lenguaje emerge entonces como el primer sistema tecnológico porque es creado, es un tecné, es un arte que se refina, y lo que nos demuestra que es una creación humana, independientemente de dónde esté la zona biogeográfica, es que todos los humanos generaron lenguajes. Y esos lenguajes hoy son idiomas, dialectos, pero todos evolutivamente su cerebro se dispuso para hacer eso. No se preocupen que ya vamos a dar el salto. Esa conciencia superior permitió entonces que el hombre o lo humano se diferenciara de sí mismo. Es decir, un humano es humano porque sabe que él es distinto del entorno, que él y el universo son dos cosas distintas. Los primitivos, antes de tener el desarrollo cerebral que tenemos nosotros ahora, pensaban que su cuerpo era una continuación del espacio-tiempo. Además de esa disyunción, descubrieron que había un ayer, un hoy y que habrá un mañana. Pero dentro de ese proceso descubrieron que algunos no duraban hasta mañana. Ese fue el primer trauma de la humanidad, descubrir su finitud. Y como no lo podía comprender y no aceptaban, se crearon elementos míticos para explicar por qué no podían seguir viviendo eternamente. Ahí emergen las religiones, es la primera representación de las religiones, para poder tener algún aliciente para tener al día siguiente, mencionando cómo emerge la representación de Dios en el cerebro del hombre. La capacidad de predecir, de abstraer, de anticiparse y además de generar, a partir de los patrones que no concuerdan o de las irregularidades del entorno, derivar de allí un problema, es una capacidad humana. Ningún perrito se anda formando problemas. Ellos resuelven lo que le plantea el entorno, nosotros no, nosotros nos problematizamos. Eso también es otra característica eminentemente humana. La capacidad de geometrización, es decir, generar modelos en abstracto de eventos y cosas concretas, para a partir de ahí producir mejoras y de ahí generar dispositivos, también es cada una de estas cosas emerge como característica en una escala evolutiva de una manera microtemporal, es decir, eso no sucede de la noche a la mañana, han pasado miles de millones de años para que eso lo logremos. Y yo pego el salto enseguida. Nuestros estudiantes y nosotros hemos heredado todo eso. Sin saberlo, tenemos todas las características que han hecho que la especie sea humana. Miren todo el sufrimiento, si se puede llamar de alguna manera, que tuvo que pasar la especie humana para llegar a donde estamos nosotros hoy. Nosotros somos los campeones de la especie, los herederos de una estirpe que fue exitosa, porque si no, no estuviéramos sentados aquí. Cada uno de ustedes es un campeón exitoso
que está dispuesto a escuchar, a repensar, a abstraer, a generar modelos a partir de estas construcciones que se han hecho en términos de filogenia. La capacidad de volvernos sobre nosotros mismos y pensar sobre el yo, tener una imagen de sí mismo y tener una imagen de la mente del otro, es otra capacidad tardía. Cuando hablo de tardía es porque es una de las funciones cognitivas en las que más problemas tenemos, y es la función metacognitiva, de la que tanto hablamos en la literatura y repetimos y a veces no sabemos con qué se pone. El estudio de la metacognición es un estudio que también es prolífico, que es realmente interesante para los educadores, sobre todo cuando estamos tratando de formar aprendices críticos, autónomos, autorregulados. Y la base de la autorregulación, del aprendizaje y de la conducta está en la comprensión de sí mismo y en poder ponerse en el lugar del otro, tener una representación del otro, ¿sí? Poder pensar, esa frase popular, no hagas a otro lo que no quieren que hagan contigo, tiene que ver con esa representación del otro. Estas son algunas de las cosas que según Friedman, nos hacen humanos. Y ahora vamos entonces a entrar al tema de funciones cognitivas, para poder explicar qué es la mediación. Todo lo anterior de lo que he hablado de la cognición. La cognición como proceso de conocer, de acercarme al mundo, para que ese mundo entre a mis sentidos y en términos informacionales genere una representación en mi mente. La mediación, entonces, es un tipo de interacción. Nosotros no accedemos al mundo directamente. El mundo no está además organizado. El mundo es un caos. Por eso es que a veces no nos entendemos, porque las cosas que ve uno no las ve el otro. Nosotros no entendemos por qué tú no entiendes si yo explico bien. Yo he hecho todo lo que tengo que hacer por ti. Te he dado todas las maneras, todas las estrategias, las oportunidades, y sin embargo tú no logras entenderlo. Resulta que el mundo no es ordenado según la representación que yo tengo de él. El mundo es un caos, y lo que ayuda el sistema cognitivo, funcional cognitivo, que empieza con las percepciones, es la captura de la información y darle un cierto orden basado en la experiencia previa. Ninguno de nosotros es tabula rasa. Desde el vientre materno el niño está organizando, el bebé está organizando representaciones de sonidos que al principio serán los del estómago de su mamá, o de la voz del papá si es amoroso, que le pone música y todo esto. Pero él está generando una representación de la música que no tiene nada que ver con la del que le pone la música. Piensen, el papá está feliz creyendo que va a aprender a bailar salsa, pero no sabemos qué es lo que está generando como representación ese niño en su cerebro, porque el tipo de experiencia que ha tenido su padre es muy distinta al tipo de experiencia que él ya tiene y está dentro del vientre de la madre. Entonces estamos realmente haciendo intervenciones interesantes cuando se hacen este tipo de motivaciones tempranas, porque son realmente intervenciones y son mediaciones.